He visto mucha confusión online en torno a estas dos siluetas kiwi, por eso hoy quería tratar las similitudes y diferencias entre la romántico teatral y la gamina extravagante. Las dos son mujeres de baja estatura, son petit. La gamina extravagante puede ser un poco más alta que la romántico teatral porque su límite en estatura es 1,70. En cambio, el límite de la romántico teatral es 1,64, centímetro arriba, centímetro abajo. Claro, no hay que ser tan estrictas en cuanto a la estatura. Otro aspecto que tienen en común es la estructura ósea. Las dos tienen huesos angulosos, geométricos. Como podemos ver, las dos tienen bastantes cosas en común y pueden tener todavía más, como vamos a ver a continuación. Pero pasemos a una diferencia. Por una parte, la gamina extravagante tiene la carne firme. Es una mujer con carne dura, no tiene esa jugosidad que tienen las formas románticas. Por otra parte, la romántico teatral tiene la carne blandita porque tiene esa influencia romántica que se nota en la carne, en la textura de la carne y en sus formas. Y hablando de formas, al ser romántico teatral, tendrá unas formas llenas, femeninas, una figura reloj de arena de cintura estrecha, delicada, pecho prominente, caderas al mismo nivel que los hombros y unas caderas redondas, plenas, llenas. Pues la gamina extravagante no suele tener esta figura, no suele tener pecho grande. Por lo general tiene el torso estrecho o aunque sea más anchito, suele tener poco pecho. Sus caderas son rectas, varoniles, puede ser un poco más anchita de caderas, pero no son caderas jugosas, voluptuosas, de romántico teatral sensual, sino rectas. Sin embargo, es verdad que hay excepciones, hay gaminas extravagantes que tienen una figura reloj de arena, como Jennifer Love Hewitt, que tienen pecho, caderas, tienen cinturita de avispa. Y en este caso, ¿cómo las diferenciamos? Si tienen en común incluso la figura y las formas. ¿Hay alguna manera de diferenciarlas? Pues desde mi punto de vista hay que fijarse en los rasgos faciales y en los huesos. La gamina extravagante suele tener huesos más alongados o su geometría suele ser más asimétrica porque ella tiene una combinación entre yin y yang muy desigual y suele tener cierta asimetría en los huesos, difícil de explicar. Pero la romántico teatral tiene los huesos bastante claros, su estructura ósea es dramática y punto, y todo lo demás es romántico. Pero si en cuanto a los huesos es bastante difícil identificar la diferencia, vamos a ver los rasgos faciales. La romántico teatral es pequeña, delicada y suave. Sus rasgos faciales serán pequeños, delicados y suaves. Aunque la estructura ósea de su cara es dramática, puede tener una barbilla afilada, puede tener ojos rasgados, algún elemento dramático. Pero siempre su carita será pequeña, no va a tener la cara alongada, no va a tener mucha asimetría en la cara. Y no tendrá ese aspecto tomboyish, andrógino, se verá como una mujer no necesariamente sensual, pero una mujer con características románticas. Su cara claramente tiene características románticas. En cambio, la gamina extravagante puede tener también rasgos delicados y si nos fijamos en el rostro de Audrey Hepburn es pura delicadeza. Puede tener rasgos pequeñitos y prácticamente la descripción que he dado sobre la romántico teatral se puede aplicar también en caso de la gamina extravagante. Pero la diferencia consiste en el hecho de que en su caso hay más asimetría. Ella puede tener una nariz prominente, puede tener una cara más alongada, ¿no? Porque tiene influencia dramática mucho más potente que la romántico teatral. Y aparte de todo esto, tiene un aspecto infantil o de adolescente o andrógino o tomboy
puede ser más mujer que todas las demás mujeres, pero aún así se le nota un elemento naif en la cara, se le nota así la vibración que tiene, el aspecto que tiene, la hace parecer mucho más joven de lo que es, o la esencia que tiene puede ser típica de una gamina extravagante. Bueno, espero que esto te haya servido en caso de que estuvieras dudando entre estas dos tipologías. Gracias y hasta la próxima.